¿Vos estudiaste diseño industrial? Estudié diseño industrial. Tenía esa duda, sabía que eras diseñadora y que habías estudiado diseño, pero no sabía qué rama del diseño. Estudié diseño en la Universidad Nacional. Yo en realidad soy de Bahía Blanca, me vine a estudiar diseño acá y me metí en la universidad sabiendo que quería estudiar diseño, pero sabiendo también que a mí me gustaba todo. Y en esta indecisión como de qué carrera elegir, elegí la de Mardel, no solo porque también venía mi mejor amiga, sino que también la Universidad de Mardel tiene la posibilidad de tener un año como integrador y después elegir orientación. Y ¿El resto no? ¿El resto de las facultades no? No, tienen diseño industriales de productos, por ejemplo en la UBA, y después tenés diseño indumentaria específicamente. No ya te metés eso. sabiendo eso. Yo di por hecho que era como acá, en todas, mira. No, te metés sabiendo qué querés hacer. Por más que la UBA tenga ese año integrador, pero después ya sabés qué es lo que querés hacer. Se me hace que puede estar piola, puede estar bueno o no, según como, si vos ya sabés que querés, por ejemplo, estudiar diseño de producto y te tenés que fumar otras cosas, no puede estar muy bueno, pero en el caso de que no estés muy seguro puede venir re bien. En tu caso, ¿qué onda? ¿Cómo fue? Yo no estaba segura para nada. Lo que tiene esta es que el año no es un año como introductorio, sino que es un año en el que vos ya te metés de lleno al diseño, solo que no le ponés tecnología todavía. O sea, vos ya aprendés a diseñar con el lenguaje de diseño, pero no le ponés la tecnología específica, que en el caso de productos pueden ser, no sé, desde madera, metal, lo que sea, cualquier cosa puede admitir un producto, pero también no le pones ni una tela, ni un corte, ni un textil, ¿no? Entonces, como que vos ya le entrás con ese lenguaje y después tomás la decisión de en qué especializarte, digamos. Esa es como la carrera de acá. Yo quería estudiar todo en ese momento, desde ser astronauta hasta matemática y abogacía, o sea, todo, en el medio todo. Y en esa indecisión, bueno, decidí venir acá, que me daba como un año más para pensar, una cosa así. Y yo en ese momento hacía costura, sabía que estaba muy ligada como a la indumentaria y terminé ese primer año integrador y dije, bueno, me meto a productos porque era lo que más me costaba y yo siempre como tratando de como buscar qué era lo que me cuesta y superarme y no sé qué, bueno, en esa mentalidad me metí a productos. Pero todo lo contrario de lo que en general la gente hace cuando elige algo. Sí. Como, bueno, hoy es donde más o menos me siento cómodo y en tu caso fue, ¿cuál de las ramas es la que más me cuesta? Bueno, voy a esa porque me cuesta y ahora quiero saber cómo se hace. Y me metí así. Qué loca. No tiene mucho sentido realmente. O sea, no, está buenísimo. O sea. Pero me gustó y me gustó también como tener las capacidades para resolverlo porque eso me dio muchas herramientas para otra cosa. Yo un poco sentía que algunas herramientas de indumentaria tenía porque venía como de ese bagaje, entonces quería como tomar otras herramientas. O sea, yo el estudio siempre lo tomé como, bueno, ¿qué herramientas puedo sacar de acá? Entonces me metí por eso, para ver, bueno, que esas herramientas que no las conozco, cómo trabajar materiales duros, no los conozco, bueno, me meto por acá para ver cómo lo hago. Y bueno, después me gustó la rama y me quedé y me recibí de eso. Y lo que decís que traía ya de la costura o de la indumentaria, ¿eso de dónde? ¿Que de tu familia? No, a mí siempre me gustó. Sí, mi abuela fue modista mucho tiempo. Ahí va, de ahí. Y bueno, como que también el saber hacer está muy inculcado en mi familia. Mi mamá es maestra jardinera, mi papá es comerciante, pero también es artista y hace todas las ramas del arte que te puedas imaginar. Entonces, como que yo vengo ahí como de algo del hacer. Ahí va. Siempre como el hacer estuvo muy inculcado en mi familia. O sea, en mi casa una manualidad era una actividad de todos los días. Entonces como que desde ahí y también mi abuela que a la primera de cambio te hacía una remera, bueno, nada, se ve que de ahí entré por ese lado y me gustaba. Me gustaba la moda, me gustaba la indumentaria, me gustaba crear, como armar mi propia ropa. Qué piola. Qué siempre bueno. fui por ese lado. Después lo dejé y hice productos. Pero para curtirte y para ir a lo que te faltaba, fuiste por producto. Sí, y me gustaba, la verdad que me gustó hacerlo. Y después, o sea, hoy lo que hago sí o sí necesita de ese conocimiento, pero no es exactamente lo que hago.
Y por eso decía como yo tomo las herramientas de lo que... Hoy vos trabajás en marketing. Hoy trabajo en marketing. Se puede englobar en eso. Sí, hago como un poco de interiorismo de locales, trabajo con marcas, hago un poco de trade marketing, es un poco eso. Perdón, ¿qué es el trade marketing? Posicionar, nos vamos a ir, pero posicionar a una marca en un lugar, o sea, en un contexto de un local, ¿no? Cómo posicionar la marca, cómo posicionar también un producto dentro de ese local, cómo se trabaja con el recorrido de un local, algo como más comercial. Pero bueno, yo mezclo ahí un poco como el diseño de mobiliario, la distribución de un espacio y bueno, eso, como la parte más comercial. Eso es lo que hago hoy, pero yo también soy muy cambiante, entonces como que siempre voy buscando a ver qué otras áreas o espacios puedo... Dentro de la empresa en la que trabajas, vas viendo... Sí, ahora trabajo ahí hace 3 años y me copa lo que hago. Pero bueno, también voy viendo como qué ir haciendo. O sea, soy muy culo inquieto, muy culo inquieto. Y así como me pasaba esto, como bueno, y quería hacer indumentaria y terminé haciendo productos. Después me copó meterme en el diseño de espacios y cómo pensar un espacio. Después me copó meterme de lleno en eso, me copa hacer eventos y después seguí con... Y ahora este año me anoté en escenografía, ¿viste? Como... ¿En la Malarro? Sí. Ahora se pueden, porque cuando estudié yo era primero la FOBA y después la carrera. ¿Ahora te puedes meter de una a la carrera o también pasás por la FOBA? Te metes de una en la carrera, tenés FOBA de escenografía en realidad, pero te metes a esceno. Mira. Derecho. Está bueno. Así que no, una variedad de... Pero todo igual relacionado, todo relacionado sí. Con materializar, con distintos materiales, lenguajes, pero en el materializar, en el hacer. Sí, siempre como desde el hacer, eso sí. Y después también como que yo me voy descubriendo en eso. O sea, me voy descubriendo como lo que me interesa sin necesidad de encontrar un camino único, ¿no? O sea, yo me gustaba la moda y no me metí ahí porque me gustaba también esto otro y me interesaba y de curiosa voy cambiando también y me permito como esos caminos sinuosos que yo creo, o sea, después de pensarlo mucho y de creer que a veces uno cree que no está terminando ningún proyecto, ¿no? Como que no es nada y al mismo tiempo sos todo y bueno, yo ahí encuentro mi identidad como diseñadora, en poder hacer muchas cosas y poder como ir adaptándome a lo que tengo ganas de hacer, ¿no? No me defino como, bueno, sí soy diseñadora de productos, hago productos, o hago, no sé, ahora que estoy en marketing y hago otras cosas que no son estrictamente productos. Y después, si quiero, no sé, el día de mañana dedicarme a escenografía o armar un espacio, o armar un espacio artístico o un evento, como que va por ahí. Y vas adquiriendo sobre la marcha herramientas y nutriéndote de lo que va apareciendo. Sí, lo intento al menos. Yo al menos después de terminar la carrera y tener como el título que es como, bueno, el papelito que a veces te abre algunas puertas, sí, todo lo que hice antes y después de eso lo entiendo como una búsqueda de herramientas que me sirvan para algo y lo busco de esa manera. O sea, me anoté en escenografía, hice un grupo de pibas recopado que nos inspirábamos entre nosotras, tomé algunas herramientas que me servían, yo con mi propio bagaje, ellas con otro, y bueno, después no sé cuánto voy a seguir más, sí voy a seguir como la parte que me interese, o sea, si quiero tomar unas herramientas de iluminación para el año que viene, hacer alguna otra cosa de iluminación, voy por ese lado, no como por el título y la carrera en sí mismo. Y en esto de ir metiéndote en cosas este año, vamos de lleno ya al tema importante, bueno, que esta es tu vida y me imagino que debe haber sido lo más importante de este año, sí, mínimo, que habrás encarado, que es el festival, etcétera. Sí. Para quien esté mirando, escuchando, ¿cómo se le podría primero resumirle de qué es el festival y bueno, y después meternos en cómo surgió y eso? Bueno, el festival intenta ser un encuentro de gente, de creativos
de todas las áreas, tratamos de abarcar como la mayor cantidad de áreas posibles, donde podamos encontrar un espacio para no solo, bueno, vale la redundancia, para encontrarnos entre nosotros, sino también para poder inspirarnos con con diseñadores, artistas, creativos de otras áreas y poder en un mismo día nuclear distintas disciplinas, salir de ahí como un poco inspirados. Parece un poco naif, dicho de esta manera, pero yendo a cómo surgió, en realidad el pilar nuestro es esta idea de que a veces entre la rutina, las cosas que hacemos todos los días, el laburo, nos juntábamos con amigos y era como, bueno, a veces se vuelve, perdés como la chispa esa creativa, las ganas de hacer, la curiosidad, la vas perdiendo, o sea, te va agrisando de alguna manera. Sobre todo cuando tenés como un trabajo muy rutinario o por ahí estás como en un momento como atraviesa el país de crisis, por ahí estás atrás como de, bueno, tratar de ganar plata para pagar el alquiler y eso. Entonces, en esa búsqueda, a veces como nuestra área más creativa o más artística se diluye un poco. Y estábamos atrás de como ese fuego que te genera crear, ¿no? Como ese fuego que te genera sentirte inspirado o tener una idea. Y queríamos encontrar eso y también que otros lo encuentren. Y queríamos básicamente crear un espacio para que eso pase. Y también hablando, bueno, ¿por qué tantas disciplinas? Hablando con amigos, en realidad nosotros no nos inspira específicamente en algo de nuestra disciplina. Y así como yo soy recontra cambiante y paso de todas las áreas del diseño al arte, a todas las áreas creativas, bueno, también encuentro ahí como la inspiración de decir, che, mirá qué bueno lo que está haciendo este otro, no es exactamente lo que hago yo, me nutre mi laburo o mi creatividad de alguna manera, o al contrario, encontrar como en ese otro, otra beta que quiera seguir. O bueno, tal vez en realidad yo quiero ir por acá. Y ese insight que te genera ese momento de decir, bueno, esto está buenísimo, esto lo quiero hacer, para mí es súper valioso y es como yo, al menos de lo que yo me nutro como persona directamente, y es lo que busco. Entonces queríamos como ese espacio para seguir creando, ¿no? Que está, obviamente, hay un montón de espacios en la ciudad y ha habido que tratan de generar eso, creo que es lo que buscamos muchos, pero bueno, esta fue como nuestra manera, ¿no? Eso. Y después, sí. ¿Vieron? Me imagino que las ganas que surge de meterse en algo tan grande, porque fue una movida muy grande. Cuando vi que estaba surgiendo, armaron el Instagram, empezaron a comunicarlo y eso, no me imaginé que iba a tener el tamaño que tuvo, en todo sentido, de la cantidad y calidad de expositores, de talleres, de feriantes, el lugar en donde fue, la cantidad de gente que fue, en todo lo que abarcó. No me imaginé que iba a ser tan grande. A la hora de embarcarse en algo así, ¿ustedes sintieron que era algo que no estaba siendo ofrecido? ¿O de qué manera? Pues Trimarchi nos está haciendo, que podría ser como la vara comparativa y una inspiración muy grande, me imagino, para el evento. ¿Vieron que era una oportunidad de que hay algo que no se está ofreciendo hoy en día en la ciudad? Bueno, Trimarchi para nosotros es la inspiración siempre igual, o sea, son como los próceres de esto. Hoy, bueno, tal vez no están haciéndolo con la ciudad en Mar del Plata, que lo hacían antes, pero bueno, más allá de eso, creemos como que pueden surgir nuevos espacios y bueno, queríamos encontrar eso. A nosotros nos pasa, esto lo creamos con mi amiga Agustina González, que empezamos a laburar antes de ser amigas, porque encontramos, las dos somos docentes, nos conocimos ahí. ¿Vos sos docente también de diseño? Soy docente en la Facultad de Diseño de una materia que se llama Pensamiento Contemporáneo. Mira, no sabía. Agus también. Y bueno, nos conocimos ahí de una manera como medio efecto mariposa, ahí muy circunstancial. Y empezamos como a pensar en ideitas porque encontrábamos a veces en los estudiantes como
esta sensación como de que no encontraban en el diseño una inspiración puntual, como algo que les creciera esa chispa, ¿viste? Y bueno, queríamos como generar eso de alguna manera y veíamos la necesidad más en ellos, como o sea, nosotros también, porque también nos dábamos vuelta, hablábamos con amigos y nos pasaba lo mismo, o sea que tampoco era por ahí, pero sí como en esta sensación de querer que el pibe que está estudiando, el pibe de la piba que está estudiando diseño, esté como recontra compenetrado con investigar todas las cosas de diseño y empezar a investigar el universo gigante que es el diseño. Porque otra cosa que tiene la facu, esta en particular, es que como vos estás tan en contacto con gente de otras áreas, de productos, indumentaria textil, te genera la posibilidad de hacer proyectos más allá de tu orientación. Y bueno, Mar del Plata es un polo creativo muy importante, tiene muchas formas de estudiar carreras creativas y de llevarlas a cabo también, de llevar a cabo proyectos. Entonces nos parecía como importante que cada uno pueda encontrar su identidad dentro del diseño, más allá de como la cajita de lo que te da la orientación, ¿no? Que es lo que nos pasó a nosotras también, y al menos lo que me pasa a mí, como este hambre de, bueno, capaz que es por acá, capaz que por allá. Eso como que también queríamos encontrarlo en ellos. Me imagino que en esto de estar medio encerrados en lo académico o en el nicho facultativo y ustedes ver que hay un montón de cosas afuera como para que estén en contacto y traer a la vida real de alguna manera, gente que ya está en el mundo profesional, laboral, con experiencias que les hable directamente, gente que les dé talleres y eso. Me imagino que otra cuestión que debe haber aparecido es lo de la virtualidad y traer algo presencial, de estar un día compartiendo todos en el mismo lugar, la misma experiencia, por fuera de lo que deben ver, me imagino, en los pibes, en quienes estudian, lo inmersos que deben estar en el estudio de lo virtual, porque hay, sí, infinidad de material para consumir, para inspirarse, trabajo de otros, pero lo virtual de alguna manera tiene algo que está medio desconectado de esa chispa del hacer, de la vida real. ¿Qué tuvo? ¿Cómo tuvieron presente esto? Si es que lo tuvieron, que es algo que se me ocurre ahora que debe haber estado. ¿Cómo lo pensaron esto alrededor de la virtualidad y lo presencial? Para mí la virtualidad tiene muchísimas ventajas. Yo hago mucho por la virtualidad. Para mí te acerca mucho a gente que está lejos, te permite ver millones de cosas, a veces te vuelve más productivo porque te podés lograr cosas en segundos desde la virtualidad, pero, y es algo que vengo como notando hace bastante, y seguramente todos nosotros, pero digo como algo que también a mí, que yo soy una persona que trabaja mucho virtual, me empezó a pasar que la presencialidad te da algo del momento que es mucho más memorable, te invita y te condiciona a conectar con lo que está pasando. Sí o sí, nosotros en la virtualidad podemos hacer 40 cosas al mismo tiempo y estás escuchando un podcast, seguramente las personas que estén escuchando esto estén haciendo otra cosa al mismo tiempo, y te permite, o sea, con lo bueno y con lo malo, en la virtualidad dividís la atención y en la presencialidad sí o sí tenés que atender a algo, a lo que está pasando ahí. Y el encuentro también físico entre las personas genera otra cosa, sentimientos diferentes que para mí no son los que te genera estar atrás de una compu. Y uno de los pilares de Etcétera, que es lo primero que charlamos cuando hicimos esto, cuando empezamos a pensarlo, fue querer encontrar a la gente. O sea, nosotros queremos que el creativo que hace no sé, iluminación se encuentre con el que graba, que se encuentre con el que le gusta estar enfrente de la cámara, que se encuentre con el que le gusta hacer la gráfica para hacerle el flyer para la persona que quiere hacer un podcast. Queríamos que se encuentren todas esas disciplinas, porque a veces yo me río porque yo soy María Datos. O sea, vos me dices un dato y yo seguramente tengo un dato para pasarte, un proveedor, porque yo laburo mucho con proveedores, entonces como que siempre tengo presto atención como a quién llamar para.
Pero eso te lo genera también como estar en contacto con mucha gente y está buenísimo poder decir, che, yo quiero hacer, dale, conectemos a tal persona que quiera hacer algo con esta otra persona. Y eso se genera en un encuentro presencial. Che, mirá, ¿sabés qué? Te presento a tal que hace algo que vos querés o que pueden hacer esto juntos. Y para nosotros era importante eso, más allá de quién esté arriba del escenario, era importante como encontrar gente, que se vuelva un espacio para charlar con otros. Y bueno, también dentro de la búsqueda esa, nuestra intención fue bajar un poco al que está arriba del escenario. ¿Y eso cómo lo plantearon? La intención fue que quien está arriba del escenario, viste que estaban también abajo y podían charlar con ellos, y también se generan espacios de encuentro con la persona que está ahí, y también planteamos unas charlas que fueran descontracturadas, que fueran también de lo que el orador, la oradora quiera hablar, a dónde quiere ir con su presentación. Y para nosotros también era una forma de desendiosar a quien admiramos, porque los admiramos y son gente que trajimos, gente que admiramos un montón, pero también es esta idea de, bueno, ellos también son creativos y pasan momentos de frustración, seguramente se bloquean, seguramente hay días que están tapados de laburo y no saben ni por dónde arrancar, seguramente. Entonces, como un poco también trabajar eso, como cómo salís de un bloqueo creativo vos, que sos un recontra capo en esto y lo haces hace 20 años. ¿Ustedes les tiraron a quienes se expusieron estos disparadores? ¿O les dijeron, mira, nos gustaría que toquen estos temas, bloqueos y tal? ¿O les dejaron ahí una libertad total de...? Un poco de ambas. Nosotros, el pilar de etcétera era poder tratar de salir del bloqueo creativo y encontrarte con esta como chispa creativa. Ese será como el pilar inicial. Nosotros le tiramos eso a los oradores como un puntapié, pero sí diciéndoles que también pueden ir por donde consideren. Y salieron cosas muy copadas, como que quienes siempre hablaban de un tema, porque los invitaban a hablar de un tema particular, pudiesen hablar de su trayectoria como creativos y abrir esa puerta también. O al revés, por ahí gente que por ahí no estaba acostumbrada a exponer su laburo, poder mostrar lo que hace, también es súper valioso y súper interesante. Y bueno, también eso, como poder decir, esa persona termina de dar la charla, apaga el proyector y está ahí, y podés contactarla y podés charlar un rato con ellos como para también generar networking, les llamamos ahora, pero también poder charlar como de otros temas que te interesen, ¿no? Eso es un poco la búsqueda. Y la búsqueda también surgió medio queriendo, medio sin querer, porque nosotros cuando tuvimos la idea y cuando dijimos, che, hagámoslo, dale, metámosle, la primera pregunta fue ¿cómo? O sea, buenísima la idea, ¿y cómo lo hacemos? Yo no soy de acá. ¿Cómo surgió? ¿Es una idea tuya o de dónde? ¿Cómo fue esa primera semillita que es una idea? ¿Cómo fue ese momento? Si es que te acordás. Sí, me acuerdo, porque fue hace muy poco. ¿Cuándo fue y cómo fue? Bueno, yo te contaba, con Agus laburamos juntas y nosotros en ese momento en la facultad, el año pasado, o sea, no fue hace tanto, por eso me acuerdo, pero en la facultad estábamos haciendo unos festivales dentro del contexto académico con la misma intención, que se llamaron Festival Corte. Hubo 2 ediciones el año pasado. Y bueno, como un poco la idea era la misma, también poder llevar gente al ámbito académico para hacer algo así y poder como terminar en, bueno, eso, inspirando a los estudiantes. Lo hicimos no solo nosotras, o sea, de hecho lo hicimos con un montón de profesionales y docentes también de la facu. Y bueno, llevamos a cabo eso. Ahí es que empezamos a laburar con Agus y vimos que enganchábamos como la onda de laburo es la misma. Encontrar a alguien que labure como uno es re difícil. Es un sueño. Sí, y uno se puede llevar bien con mucha gente, pero llevarte bien y laburar bien juntos es
muy difícil. Y con Agus encontramos esa dinámica y dijimos, bueno, esto que nos había quedado como corto para nosotras en el Festival Corte dentro del contexto académico, dijimos, lo tenemos que catapultar. Y bueno, nada, como que esa fue como el puntapié inicial, ¿viste? Dijimos, bueno, tiene que tener un nombre, tiene que tener un lugar, ¿y cómo? Eso fue en diciembre del año pasado, y ahí nos planchamos. Y nos planchamos porque, bueno, las fiestas, enero, mucho laburo de ella, mucho laburo mío, nos planchamos. Y entre todas esas cosas, días y venidas y eso, un día dijimos, bueno, empezamos a mandar unos mails del lugar. Empecemos con el lugar. Mandamos unos mails del lugar, entre ellos a la Villa Victoria. En la Villa Victoria nos dicen, dale, buenísimo, chicas, vengan un día y tenemos una reunión. Bueno. ¿Ahí ya estaba el nombre o todavía no estaba el nombre? Ahí ya estaba el nombre, o sea, estaba gestándose el nombre, sí. El nombre costó, pero salió. Me parece espectacular el nombre. ¿Sí? ¿Cómo hubieron otros candidatos? Hubieron un montón de nombres, sí. Teníamos una lista larguísima de nombres y ninguno nos cerraba, no nos convencían. También buscando a ver cuáles estaban registrados, porque también es eso, ¿viste? Como claro. A ver quién está haciendo lo mismo con ese nombre en otro lado. Pero cuando apareció etcétera, nos empezamos a divertir con el ETC y con encontrar las siglas de ETC. Entonces empezamos a decir, bueno, encuentro de tóxicos creativos. Y empezamos a jugar con eso medio internamente. Después terminó saliendo hasta un abanico que dice, está todo cool. Porque bueno, dijimos, bueno, hay que jugar con la sigla. Y nos divertimos con eso. Y también porque etcétera representaba como un poco lo que queríamos, que era esta idea de seguir buscando, ¿no? O sea, haces diseño y etcétera. Y no te quedás limitado a una cosa. Es muy bueno. El universo es etcétera, es infinito. Es excelente la palabra y engloba muy bien el espíritu. Es buenísimo, en una palabra quedó. Sí, encima la usás un montón, ¿viste? Hasta que no te das cuenta, yo la uso un montón, la palabra. Es una herramienta de la lingüística espectacular. Sí, sí. Bueno, etcétera. Etcétera. Y bueno, también eso, como nosotros somos como muy etcétera. Hacemos esto y muchas cosas más. Como sí, que no. ¿Cómo empezó la charla? Vos diciendo todo lo que haces y cómo es tu búsqueda creativa, es un etcétera. Un gran etcétera. Sí. Soy diseñadora. Y no termina, etcétera. Como no tiene un inicio y un final. Acá es infinito, no sabemos. Capaz que el día de mañana me piro y me voy a Taiwán y vendo sombreros, no lo sé. Es la parte bueno de ser un etcétera, ¿no? Muy bueno. Sí. Entonces ahí le mandaron, ya con el nombre de etcétera, el mail a la Villa Victoria. Sí. Les dijeron vengan. ¿Cómo fue? Y no. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en principios de agosto, fines de julio. Hace poquito. Hace nada, hace un par de meses. El festival fue el 22 de noviembre, sí. O sea que meses antes del festival. Sí, el festival se hizo en 3 meses y medio. Una locura. Es una locura. Realmente una locura. Bueno, fines de julio vamos a la Villa Victoria, llegamos con una idea de fecha y nos vamos con la fecha definida. Dale, chicas, les anoto. ¿Ustedes pensaban que iba a ser más adelante la fecha? No, nosotros pedimos el 16 de noviembre. ¿Y por qué la pidieron tan junta? Porque estamos completamente piradas. Se sobreestimaron completamente. No, igual, la realidad igual les dio la razón, pero... y porque creímos que había que hacerlo ya, y había que hacerlo. Remanijas. Sí. Y es muy poco tiempo para la magnitud de lo que hicieron. Pero tenemos una política en etcétera que es vamos por todo, después achicamos. Muy bueno. Y con esa ambición de decir, bueno, vamos por el máximo, por todo lo que se pueda hacer. Y después, para tiempo para cortar hay. Esa es como la frase que usamos un montón, que es tiempo para cortar hay. Por ahora. ¿Cuál era lo máximo? Que decís que fueron por lo máximo. Fuimos por lo máximo y quedó lo máximo. Y quedó lo máximo. Sí. No, increíble. Creo que sí, va. Sí, no podríamos haber pedido más. De hecho, tampoco creímos que se iba a ser tan grande el festival. Fue algo que sí lo apuntábamos. Nosotros siempre esto es como apuntamos a lo máximo.
Pero bueno, creció también muy rápido y acompañó y nunca hubo tiempo de retroceder, nunca hubo tiempo de achicar. Ni tiempo ni necesidad, ¿no? Como fuimos a eso y ambicionamos eso y lo tratamos de conseguir. Medio que... En el medio, ¿cómo surge el armado del equipo? Porque arrancaron Agus con vos y en el medio se hizo un equipo... Sí, nos vamos ese día de la Villa Victoria con esa fecha, 22 de noviembre, y dijimos, bueno, ahora se hace. Ok, porque ya está la fecha, ya está reservado. Bueno, hay que hacerlo. ¿Qué hacemos? Bueno, armemos un equipo. Y tratamos de buscar... El equipo se conforma de amigos, son todos amigos míos, bueno, de Agus también no, pero digo, son amigos que además yo admiro mucho como profesionales. Y primeramente era eso, bueno, gente que admiro como profesional y justamente eran mis amigos, así que los llamamos cada uno para un área. A mí... ¿El llamado fue específicamente para un área o fue primero se quieren sumar y después vemos sobre la marcha en qué? Tratamos de buscar como gente para un área específica. Después las cosas, bueno, van mutando, pueden cambiar y todo, pero tratamos de buscar como las capacidades de cada uno específicas para ese área, para que no se solapen, para que también sepan qué es lo que hay que hacer. Y también porque queríamos que la comunicación sea clara, porque en realidad era, chicos, ¿quieren venir a laburar mucho y gratis? Bueno, y los que nos dijeron, bueno, están acá. Pero nada, es eso, o sea, no teníamos nada más que voluntad, ganas, muchas ganas. Y bueno, la comunicación fue esa, estamos haciendo esto, queremos ir por todo, queremos hacer esto, queremos hacerlo grande, queremos hacerlo bien, pero necesitamos compromiso y no tenemos nada a cambio, más que lo mismo que nos mueve a nosotras, que es como las ganas de hacerlo. Es increíble, porque ese llamado de, como decís vos, de vengan a laburar gratis, sí, sí, de sumar a un equipo bastante grande que armaron, gente talentosa, que bueno, cada uno tiene su vida, sus laburos, total, que se sumen a un proyecto que implica un montón de tiempo y energía, tiene que... me imagino la voluntad y la energía que transmitieron Agus y vos para contagiarla es muy grosa y muy valorable. Sí. Obviamente vos te vas a tirar abajo, pero viendo no sé ahora... si es mi responsabilidad o si yo logré eso, pero sí. Y sí. Sí, nosotras también como queremos eso, ¿entendés? O sea, nosotros también laburamos gratis y laburamos como nadie y dormíamos pensando en esto y nos levantábamos pensando en esto. Y hacíamos nuestro horario de laburo y todo lo que sea por fuera del horario de laburo era pensar en etcétera. Entonces no es que... O sea, nosotras también teníamos como esa motivación. Es que sí, y por eso también la contagiaron, porque era tan grande en ustedes que también por eso salió como salió y todo, etcétera. Y etcétera. Pero ahora viéndolo... viendo la historia y cómo fue gestándose, es muy grosa la energía que deben y el entusiasmo que deben haber transmitido ustedes a cada una de las personas que conformaron el equipo para que se sumen y den todo, porque se ve que sin haber estado ahí, pero viendo cómo salió y escuchando lo que me contás, se nota que dieron todo. Así que es súper valorable eso. Sí, todos dimos todo, todos estábamos muy entusiasmados por hacerlo y bueno, de eso sale también, porque sin el entusiasmo, o sea, eso, nuestra paga es el entusiasmo, ¿no? Porque no tenemos como una forma de devolver todo lo que hicieron, entonces también el compromiso y la responsabilidad que cada uno de los que integran el equipo se tomó para hacer esto es súper valorable y la verdad es que es una locura que hayamos logrado eso, como entre todos, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Así que sí. Enhorabuena. Bueno, gracias. Para que también caigas de lo importante que es la labor propia y el rol tuyo dentro de lo que haces, que uno muchas veces se tira abajo, y es lo que hablábamos antes de arrancar a
a grabar, como cuesta a veces valorar el trabajo propio o hablar de uno mismo y querer ocultarse atrás de la obra o el proyecto. Pero está buenísimo hablar de esto y de intentar sacarse esa vergüenza que pueda haber de atrás del trabajo propio y de valorarlo, también como para quien está del otro lado se inspire, así como inspiraste a cada una de las personas que sumaste al equipo, etcétera. Eso es invaluable, de que quien escucha de la experiencia directa de lo que hicieron, hay algo que inevitablemente va a llegar a quien le tenga que llegar, a quien esté por emprender no solo un festival, un evento o hacer una obra, lo que sea. Es revalorable de poder exponer eso, así que gracias. Sí. Bueno, gracias a vos por todo lo que acabas de decir. Sí, total. Algo que hablábamos, bueno, ahí en off, es bueno, esto de, no sé si lo llamaría ocultarse atrás de la obra, sino como dejar que la obra sea protagonista, ¿no? Como lo que uno hace, a mí me interesa al menos que lo que hago trascienda por sí solo y más allá de quién está atrás. Al menos yo lo hago por eso y por ahí no busco como un reconocimiento atrás de eso. Sí, buenísimo, sí, esto inspira a alguien, fantástico. Me encantaría, de hecho, pero seguro que sí. No, seguro. No es, o sea, no lo hago como por un ego propio de que sepan quién está atrás, ¿no? Está clarísimo eso por cómo resulta ser la cuestión, porque lo que se disfruta y la gente que fue disfrutó del festival, no es que era el festival Lucía Cristian y estábamos ahí recibiendo a la gente, no, era el festival, etcétera, y se renota eso. Por eso a la hora de, y lo vuelvo a sacar porque creo que está bueno hablar de eso, a la hora de cuando te invité a hablar de esto y de quién está atrás del festival, que al principio como que no querías y eso, y dijiste esto de que esté el proyecto como protagonista y de que vos no buscás un reconocimiento, volviendo a lo que hablábamos recién y como para cerrar esa idea, lo importante creo que es que está claro eso en la obra o en el proyecto, en el festival en este caso está claro. Y hablar, sacándole el peso a eso, hablar de la experiencia propiamente dicha, es lo importante, y así que está piola eso. Sí, está sí, bueno. Además, o sea, si esto inspira a alguien, yo creo que el festival lo logramos con esta idea del hacer, ¿no? Bueno, recién lo hablábamos un poco como hacer y después vemos, hacer grande y después vemos, y tiempo para errar, para achicar, para reducir, para todo eso hay en algún momento. Si hay que achicarse, se achica, si hay que ir 2 pasos para atrás, se va 2 pasos para atrás. Si, bueno, metés la pata, pero la idea, como al menos lo que yo trato de hacer en mi vida creativa, es intentar hacerlo y después pensarlo, porque si lo pensás mucho no lo terminás haciendo, o lo perfeccionás tanto antes de hacerlo que nunca lo sacás, y hay que hacerlo y que vaya solo y que camine y después ver si en el camino lo vas acomodando, si salió bien, si salió mal, si hay cosas que mejorar, que siempre seguramente las hay. Esto que ahora parece que lo tenés clarísimo, ¿siempre fue así en vos? ¿O No. ¿Cómo es algo que nos pasa de alguna manera, mayor o menor medida, creo que a la mayoría? ¿Cómo fue en vos el proceso de llegar a esta conclusión, de tener como el mantra de hago primero y después veo, no sobrepensar? Yo soy una persona que sobrepiensa mucho en general, entonces trato de que no me gane la cabeza, porque si bien yo no tengo mis laburos por ahí creativos no son tan tangibles, no tengo obra artística, no tengo un producto a la venta, sí, como que lo que hago trato de que lo que tengo ganas de hacer salga.
porque si no uno se queda como en el molde de querer hacer y que no sale y que tal vez no es lo que me identifica. Yo estuve como muchos años en lo que hablamos al principio, de no tener como una identidad marcada dentro de, o sea, soy diseñadora de productos, hago productos, soy diseñadora, soy escenógrafa, hago escenografía. No tengo una identidad y para mí, o sea, me costó mucho entender que mi identidad es todo lo que yo fui haciendo. Los proyectos sin terminar, las cosas que quedaron a medias, las cosas que aprendí no me sirvieron para nada. Y yo construí mi identidad ahí. Me llevó muchísimo tiempo entenderlo, porque seguramente como a mucha gente le pase, soy de esas personas que arrancan un proyecto y se meten y dicen, y ahora quiero aprender crochet. Listo, estoy todo un verano aprendiendo crochet. Arranco un vestido, lo dejo a la mitad. Listo, hasta ahí. Hasta ahí terminó el crochet. Mi fijación por el crochet terminó en la mitad del vestido. Y nunca terminé eso. Y es un conocimiento que tal vez después no lo uso más, o sí, uno nunca sabe. Cuando arranca a aprender algo, no sabe para qué le va a servir. Y bueno, como esa búsqueda de distintos aprendizajes, de distintas cosas, de distintas fijaciones específicas o distintos proyectos arrancados y sin terminar, o terminados y sin buscarle una segunda vuelta. Todas esas cosas como que en un momento fueron una frustración. O bueno, no tengo una identidad, no tengo ni algo que me apasiona o ni algo que me define. Hoy me define esto, mañana me define otra cosa. Yo con mis amigas me río y digo, yo tengo los ciclos de 3 meses y los 3 meses me interesa esto y a los 3 meses siguientes cambié de identidad y tengo otra cosa. Y eso lo vi siempre como un problema. Hasta que hubo un momento que lo di vuelta. ¿Reconoces cómo fue ese momento? Sí, fui a terapia. Ahí está. Sí, y mi psicóloga lo dio vuelta. Fue un proceso más que un momento puntual. Fue yo venía como con este drama que no era representante en algo importante en mi vida, pero sí era algo que me venía como cuestionando, ¿viste? Como no, pues yo dentro de 3 meses seguro cambie y quiera otra cosa. Y lo traía como un pesar. Y bueno, nada, un día en terapia la psicóloga me lo dio vuelta y me dijo, ¿por qué eso es un problema? Te hizo ver que era un valor. Lo convertí en una fortaleza. Y por eso como a partir de ese momento empezar a laburarlo en torno a, bueno, mi valor es mi valor es querer aprender, cada vez que aprendo me llevo una herramienta que no sé para qué me va a servir, no importa, la llevo conmigo y yo sé un montón de cositas, todas a medias porque nunca termino nada. Pero sé muchas cositas. Sabes muchas cositas, sabes muchos etcéteras. Muchos etcéteras. Y bueno, mi identidad creativa está ahí, en saber un poquito de todo, en hacer un poquito de todo, en cambiar un poquito, cada vez que hago algo nuevo lo cambio un poquito, en hacer cosas diferentes todo el tiempo, porque yo, si hay algo que para mí le da el sentido a la vida es divertirme. Entonces lo que hago, constantemente lo hago para divertirme. ¿Qué haces cuando en el estar haciendo algo, empezando algo o en el proceso de hacerlo, te encontrás sobrepensando? Te encontrás no haciendo y sobrepensando. Cuando te das cuenta que está, porque eso arranca y uno no se da cuenta. No se da cuenta. Cuando te das cuenta, ¿qué haces? Lo hago. Lo dejo de pensar y lo hago. No le das bola a esa voz. Cuando me doy cuenta, la apago por completo y lo hago. Y lo saco como esté. ¿Cómo apagás esa voz? No. ¿O no la escuchás? Intento volverme otra persona y largarlo como sea, como está. Listo, se larga. O sea, no importa. Yo es una cosa que digo que mis amigas me cargan, porque digo, mejor hecho que perfecto. Se larga. Sale. Se hace. Pongamos un ejemplo concreto para simplificarlo. Ponele que este Lego que está acá, sí. Lo llega a tomar ahí un poquito la cámara. Lo estás armando y va quedando lindo. Primero pones las hojitas que están abajo, te faltan todas las flores de arriba, empezás a poner las flores y cuando empezás a poner las flores te empieza tu vocecita a decirte no, pero no este color no está quedando bien. Escuchás esa voz. Seguís poniéndolo, pero escuchando la voz que te está diciendo
no está quedando bien, o llegás a reconocer en el proceso. A veces uno entra en la voz y no se da cuenta, ¿viste? Que es lo que decías hoy, como no te das cuenta que estás ahí como, perfeccionando, no sé qué. Pero cuando te das cuenta, yo se ponen las flores así, se deja ahí y se lo ve mañana. Y como haya quedado. No intentás sobreanalizar cómo está quedando, simplemente te enfocás en terminarlo. Cuando me doy cuenta que la voz está ahí. Ese es mi proceso, o sea, yo lo hago. Pero me pasa con muchas cosas, o sea, yo te digo, como soy una persona que sobrepiensa mucho, sobrepienso hasta, tengo que sacar un pasaje para irme de vacaciones. No, porque tal vez yo tengo que hacer, ¿verdad? Entras en el loop de sobrepensar, no lo sacás nunca más. Sacalo, después ves qué haces. O sea, eso, como si ya sabías que lo querías sacar, sacalo. Después ves, en el medio se acomodan, los melones en el carro se acomodan. Y esto es lo mismo, o sea, está quedando medio mal, listo, se ponen las flores así, se deja ahí el florero y mañana lo vemos. Porque si no, no lo terminás nunca. Qué loco que uno viendo de afuera a alguien como vos que hace y cosas muy variadas, uno no se imagina que existe eso adentro de la persona que está haciendo. Que uno ve a la gente hacer, ve a la gente ser exitosa, productiva, lo que sea, y no tiene idea de lo que hay, de lo que pasa por la mente de esas personas. Así que a mí me resulta muy, muy atractivo desarmar esos mecanismos que hay dentro de las mentes, y en gran parte hago esta parafernalia de exponerme y exponer a otras personas para hablar de eso, y está buenísimo. Así que sí, gracias por eso. Bueno, no, gracias a vos. Y nombraste el juego. Me acordé, como para entrar a ese tema, vos armabas unos encuentros de juegos de mesa. Sí, con amigos. ¿Lo seguís haciendo? Sí, lo sigo haciendo. Ahora mutaron, porque todo muta en mi vida. Qué raro. Pero... ¿Cómo es eso? ¿Cómo empezó? No, queríamos juntarnos a jugar juegos de mesa con mucha gente y dijimos, bueno, armemos un encuentro de juegos de mesa. Le puse un nombre. En ese momento me gustaba hacer flyers y gráficas, me sigue gustando, pero digo, como en ese momento como que lo tomé como un ejercicio y dije, bueno, vamos a hacer un encuentro mensual de juegos de mesa en mi casa para que vengan mis amigos, algo muy privado. Y bueno, nada, ahora... Privado pero formal, porque con una regularidad le pones una gráfica, como a todo lo que haces, lo haces bien. No sé si bien, pero me divierte. No, bien, entre comillas, me divierte como darle un contexto, un marco, ponerle un nombre, hacer un flyer, invitar a mis amigos con un flyer. Es espectacular. Me divierte. Me imagino uno que se junta regularmente con amigos, amigas, es como, bueno, nos juntamos y nos juntamos. Pero le das un marco a las cosas que con arte, gráfica y regularidad, nombre y todo, y que está... Sí, viste que etcétera se ve que nació hace mucho tiempo, porque esto... Viene desde ahí. A mí me gusta hacer esos eventos y juntar gente, y me encanta que vengan amigos de mis amigos y que se encuentren con amigos de mis otros amigos, y de ahí surjan nuevas amistades, han surgido noviazgos en el medio. O sea, me gusta hacer como ahí como punto de encuentro, que mi casa se transforme en eso, y que la gente venga a divertirse. Y en el medio me divierto yo, me divierto haciendo el flyer, me divierto programándolo. Ahora los encuentros dejaron de ser solo de juegos de mesa y hacemos karaoke, hacemos presentaciones de PowerPoint, o sea, hacemos todas esas cosas y nos divertimos, o sea, nos cagamos de risa. ¿Presentaciones de PowerPoint de qué? De lo que quieras traer. ¿Querés traer un tema de lo que sea? ¿Tenés ganas de hablar de algo? Hablamos de una ¿Alguna que te presentación. acuerdes de las últimas? Como para... No, ha habido de todo, desde la historia de los memes hasta no sé, cualquier cosa. Yo una vez hablé de Shakira y su encuentro, sus desamores y cómo eso afecta a la música. Nos morimos de risa. Se arman unas tesis, sí, unas tesis desarrollan de la nada misma. Muy buenísimo. Sí.
Cualquiera que traiga un tema, desarrolla una hipótesis, hace una investigación. Sí, de sí, lo trae. Sea, lo trae de cualquier tema. Sí, sí, nos ahí... morimos de risa. Muy bueno. Y juntamos gente, también es eso como un punto de encuentro. Encontrarnos con amigos, con ese amigo que no te encontrás nunca, o con el amigo de un amigo, o con esa persona que decís, che, o sea, esta persona me cae bien, la invito. Y bueno, te encontrás ahí y es un lugar como distendido sin ser como, nada, por ahí otros lugares como con mucha más gente en la que casi que te desencontrás más que te encontrás. No deja de ser como un intermedio entre algo íntimo y algo más masivo. Un híbrido. ¿Eso se hace acá? Sí, acá. En este ambiente. ¿Departamento de este ambiente? Sí. ¿Cuántas personas vienen más o menos? No, 20, 25, no somos eso. Bueno, no entramos muchas más. En un departamento es un montón. 20, 25 personas. Sí, es un montón. ¿Y eso se sigue haciendo? Se sigue haciendo. ¿Una vez por mes? Sí, el último fue de karaoke, el anterior fue una cata de chipás. No, nos matamos de risa. No, muy bueno. Nos matamos de risa. Pero sí. Está ahí como la mutación, la creatividad y la mutación constante en la generación de eventos y encuentros está represente, está ahí, súper viva. Sí. Así que se va viendo ahí de dónde viene. El objetivo es divertirse, después vemos cómo. Y es lo que nos va divirtiendo. Y viendo cómo va mutando todo, etcétera, ¿cómo te imaginas que...? ¿O todavía es muy, muy reciente la primera y única ocasión que...? Está reciente, o sea, recién estamos bajando también, encontrándonos como con el post y viendo cómo seguir, pero ganas tenemos. Nos divertimos mucho haciendo la primera, por más que fue una locura de hacerlo en 3 meses y todo lo que ya sabemos, pero ganas tenemos. Y también tuvimos como buena aceptación del otro lado, tanto como del público al que fue, de la gente que fue, de los que participaron en la feria, en los oradores. La verdad que tuvimos como buen feedback y nos gustaría como seguirlo de esa manera. Es un poco un ideal y nos copa. Bueno, hay que ver cómo se conforma ese equipo, o sea, obviamente vamos a seguir siendo nosotros, pero tal vez el equipo, no sé, tenga que crecer o no. Es algo que todavía no tenemos muy pensado porque todo fue ahora. Así que bueno, veremos cómo surge. Nos gustaría. En el Instagram puede ser que diga próximamente novedades o algo así, o lo entendí mal. Sí, no tenemos nada fijo todavía, pero como somos, próximamente novedades, porque en cualquier momento, y ya estamos pensando qué hacer, porque las ganas están, o sea, no nos vamos a quedar muy dormidos, porque no vamos a querer hacer algo pronto. Pero bueno, todavía hay que sentarse a hacerlo, a pensarlo, a construirlo, a armarlo un poquito. Pero sí, eso. Y dijiste que apuntaron al máximo y salió el máximo. En ese expectativas versus realidad, ¿cómo fue las expectativas de convocatoria y de cómo quedó el público para con lo que se encontraron? Porque la realidad nunca, por más de que sea mayor o menor la expectativa, siempre la realidad te encuentra con sorpresas. ¿Qué fue de la realidad, de la devolución de la gente o expositores o de lo que surgió? ¿Qué rescatás de esa realidad que te sorprendió, que no podés creer? No, o sea, superó las expectativas por completo. Nosotros ya las expectativas estaban muy altas porque somos gente muy ambiciosa, pero quedó superó. Clarísimo. Sí. Pero superó las expectativas en todo sentido. En esto que te digo, como el recibimiento de la gente, que les haya gustado, que le hayan pasado bien, que se hayan sentido inspirados, que les haya copado las charlas, pero también creemos que logramos objetivos que casi que ni nos habíamos puesto o que se lograron sin querer. Nos encontramos con mucha gente que nos copa con lo que hace. Tuvimos la oportunidad de hablar con gente que nos copa lo que hace, de Mar del Plata, de Buenos Aires, de todos lados. Encontrarnos con, no sé, desde encontrar nuevos emprendimientos para traer a la feria, encontrar gente que te para y te dice algo lindo, ya es una cosa que jamás me hubiese imaginado. Pero también como
todo, el apoyo y el amor de los amigos, de la familia. Este es algo que digo bastante seguido, pero el festival sin los amigos no existe. O sea, el festival lo creamos los amigos y lo creó la amistad. O sea, recursi lo que estoy diciendo, recursi, pero es real. Cursi pero real. Cursi pero real. Yo no soy una persona muy cursi, pero en estos momentos me pongo cursi porque el grupo es amistad, o sea, somos amigos. Y las bases también de poder decirnos las cosas y no mandarnos a la mierda tiene que ver con la amistad. Ahí te están viendo tus amigos. ¿Qué tenés para...? No, mentira. Hola amigos, los amo un montón. No, es eso. O sea, se basó en eso y también quienes atendieron el stand de merch son amigos y quienes nos ayudaron a armar la escenografía son amigos. Y nada de todo eso podría haber sido porque si bien el equipo somos 7 y parece un montón, nos quedamos recortos. Porque también necesitas gente que te ayude a montar una escenografía de 4 metros de alto. O sea, no es moco de pavo. Los pibes, los estudiantes, los chicos y chicas que andaban ahí dando vueltas, estaban atentos a todo. ¿Esos son alumnos tuyos? ¿De dónde salieron? ¿No eran parte los del voluntarios? equipo? ¿Eran voluntarios? Tenemos voluntarios que se sumaron, algunos amigos y otras personas que se quisieron sumar. Algunos chicos de la facu, otras personas que conocimos en el camino, como que les contamos la idea y se coparon y vinieron como voluntarios y la rompieron porque pusieron lo mejor. Y bueno, también se hizo en base a eso, ¿no? Como sí, se a la notaba gente... que toda la gente que tenía la camiseta literalmente puesta, etcétera, y metafóricamente, estaban re atentos a todo. Y se notaba, más allá del cansancio que podían llevar o lo pasados que podían estar por la magnitud de la cosa, estaban felices de estar haciendo eso y se notaba que estaban re disfrutando. Se notaba un ambiente muy festivo. Encima tocó alto día de sol, no sé, había una alegría general, una euforia, entusiasmo re piolas. Se notaba eso. Sí, es que el festi lo hicieron las ganas, es esto que te digo. O sea, invitar gente a que venga a laburar gratis no es cómodo. O sea, no es fácil, no es cómodo. A mí no me deja cómoda tampoco, porque me encantaría poder valorar el trabajo de otra manera, pero el festi lo hicieron las ganas. O sea, mis ganas y la del equipo y la de los voluntarios y la de los amigos y la de la familia que estuvo ahí bancando, y nada más ni nada menos que eso. Porque en realidad nosotros cuando arrancamos, bueno, es esto. ¿Cómo llegamos a la Villa Victoria? Mandamos un mail. ¿Cómo llegamos a los oradores? Les escribimos por Instagram. O sea, no teníamos contactos, teníamos ganas, no teníamos plata, teníamos ganas. Y bueno, es eso, no teníamos más que un montón de energía para poner ahí, pero sin mucho más. Y es eso, o sea, el festi se hizo con los amigos, con las ganas, preguntando, tocando puertas, contándole al que tenés al lado, che, estoy haciendo esto, me falta tal contacto, me falta tal. ¿No conoces a alguien que sepa de...? Preguntando. Y yo, con el festival perdimos la vergüenza por completo. Ya no tenemos más vergüenza para nada, más que para hacer estas cosas. Bueno, ahora con esto terminaste... Ya está, listo. No hay me pongo un bonete y salgo a Lucía Christensen, no existe más la vergüenza. No. Es que para hacer algo así hay que cruzar como esa barrera, lo que hablamos hoy, la barrera de sobrepensar, la barrera de la vergüenza. Y bueno, es hacerlo. Cruzar la barrera esa y hacerlo. Y bueno, si tenés que mandarle un mensaje por Instagram a una persona para decirle, che, ¿querés venir a tal cosa? Mirá, no tengo mucha idea cómo, pero vení. Hay ganas. Y hay gente que del otro lado lo recibe bien. Y la verdad es que quienes vinieron, los oradores, son lo máximo. O sea, ellos vinieron con un montón de ganas también, sabiendo cómo era la idea y que no eran más que un montón de pibes que tienen ganas de hacer cosas. Qué piola. Ganas, no vergüenza, hacer, no sobrepensar. Son cosas que quedaron clarísimas, me parece, de todo esto. ¿Hay algo como para cerrar que
que quieras decir a quien está escuchando, viendo, que está por hacer algo, lo que sea que se te ocurra? No, para mí, o sea, como un poco de todo lo que ya dijimos, creo que es lo que a mí me lleva y me mueve a hacer las cosas. Si le sirve a alguien que esté del otro lado, hacer primero, intentar pasar esa barrera de la vergüenza del sobrepensar y tratar de hacer, y hacer, no importa si eso tiene un mañana, no importa si eso sale mal, no importa si lo dejas a la mitad, y tratar de eso llevarte como el aprendizaje, las herramientas, algunos datos, y estar como abierto a lo que el proyecto tenga para darte, y no poner ahí tu identidad completa. Tu identidad es mucho más que ese mini proyecto que estás estableciendo en ese momento de tu vida, sino que se conforma de todos esos mini proyectos que tal vez dejaste en el camino y ese que sí concretaste, que salió bien. Y en eso, o sea, uno se conforma de muchas cosas, de todo lo que fue aprendiendo, de todo lo que fue sumando de herramientas de su vida, de todos los datos que fue recolectando, y de todas las ganas que uno puede llegar a tener. A partir de ahí se hacen los proyectos, solo hay que hacerlo. Excelente, excelente, solo hay que hacerlo. Bueno, Lu, ¿viste? ¿Pudiste? Lo hicimos. Pude, ¿no? Estuvo buenísimo. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bárbaro. Gracias. Bueno, gracias a vos. Te doy un abrazo. Gracias por esto. Gracias. Bueno, gracias a vos. Gran charla. Sí, me encantó. Qué bueno.